Recuerda, esta historia no me pertenece. Link de la historia en descripción. Sin más que decir, empecemos con el capítulo. Capítulo 63. La escuela de la vida, parte 3. Mientras Joel les explicaba el funcionamiento interno de la tecnología Pokémon, y Nolan y sus amigos se enfadaban aún más con cada palabra que pronunciaba, lo que ninguno de ellos se dio cuenta fue que todo su intercambio estaba siendo vigilado de cerca. Desde uno de los árboles más altos del bosque, 3 binoculares los observaban, y las miradas indiscretas tras ellos pertenecían a 3 personas con las que el cuarteto viajero, por desgracia, estaba conociendo mucho más de lo que jamás hubieran deseado. O mejor dicho, 2 personas y un Pokémon. Jessie, James y Meowth. Era el equipo Rocket quien los espiaba, aunque por una vez, no era el grupo de ingenuos lo que les interesaba. Ni siquiera era el Pikachu que siempre ansiaban robar. No. Era la gigantesca mansión a la que escoltaban al cuarteto viajero. Una mansión que, por desgracia, le traía recuerdos terribles a un miembro específico de la organización criminal. Un suspiro de tristeza escapó de los labios de James al contemplar el impresionante edificio, que recordaba con demasiada claridad para su gusto. Al escuchar la expresión audible de tristeza, Jessie y Meowth bajaron sus binoculares y miraron hacia su compañero de equipo con aire de curiosidad. ¿Pasa algo, James?, preguntó Jessie, arqueando una ceja perfecta. Sí, asintió Meowth con su pequeña y peluda cabeza en señal de acuerdo. ¿Qué te tiene tan azul el pelo, Jimmy? Otro suspiro miserable escapó de los labios de James mientras se giraba tristemente para mirarlos. Es ese lugar, explicó el criminal a regañadientes, señalando vagamente la impresionante mansión a lo lejos. Me trae muchos recuerdos, y todos son horribles. Jessie y Meowth se miraron, la sorpresa escrita en sus caras. ¿Quieres decir que ya habías estado aquí antes que James?, dedujo Jessie, con curiosidad, mientras su colega y amigo dejaba escapar un suspiro de cansancio, antes de que él volviera a asentir lenta y silenciosamente. Cuéntanos qué pasó, preguntó Meowth con entusiasmo. James miró al Pokémon gato rasguño con el ceño fruncido. Realmente preferiría no hacerlo, Meowth. El hombre de cabello cian trató de evadir la pregunta, pero a juzgar por la expresión de su pequeño rostro peludo, Meowth no iba a dejarlo pasar tan fácilmente. No es el tipo de recuerdo en el que me gusta pensar. Pero tal como sospechaba, el Pokémon tipo Normando no lo dejaría caer. Ah. Entonces eso significa que es una historia de fracaso. El Pokémon gato arañazo se frotó las patas con alegría, con una sonrisa maliciosa en su rostro. Al fin y al cabo, esas siempre habían sido sus historias favoritas. Pues no puedes dejarlo así, Meowth. Tienes que contárnoslo ya. Jessie también parecía interesada en escuchar la historia de James con este lugar. Al darse cuenta de que no había forma de que pudiera escapar de esto con esos 2 atacándolo, James dejó escapar otro suspiro de tristeza antes de empezar a explicarlo todo a regañadientes. Técnica Pokémon, señaló el delincuente con la cabeza hacia el edificio que tenían delante. Es una escuela a la que los más ricos envían a sus hijos, simplemente por el derecho a presumir de tener un hijo en una institución tan prestigiosa. Mis padres intentaron enviarme allí cuando era solo un niño. ¿Lo intentaste? Jessie volvió a levantar las cejas. James suspiró por lo que pareció la millonésima vez desde que comenzó esta conversación. Estudié para el gran examen, así que estaba seguro de que superaría a todos los demás. James meneó la cabeza con consternación. Y aquí está la parte que creo que más me gustará. Intervino Meowth con picardía. Había oído suficientes historias de desgracias en su vida como para saber que, después de todo, esta sería la parte más deliciosa de la historia. James pareció bastante melancólico por un momento, antes de continuar. Esa noche me divertí, pues el futuro parecía prometedor. El tono y la expresión de James se tornaron casi melancólicos por un momento, pero duró mucho. Pero las cosas no estaban bien. Jessie y Meowth simplemente esperaron pacientemente a que el último miembro del equipo Rocket lo dijera. Obtuve la puntuación más baja de la historia de la escuela. El hombre de cabello azul rompió a llorar de repente. Se sentía tan mal por no haber logrado entrar como cuando era pequeño. Era un sentimiento que lo carcomía por dentro y que nunca parecía desaparecer. Jessie no pudo evitar que un bufido de oscura diversión se le escapara de los labios, pero lo disimuló rápidamente con una tos fingida para no herir los sentimientos de su amiga. Al menos Meowth pudo ser un poco más comprensivo. Deberías mirar el lado positivo, le dijo el Pokémon gato rasguñador al miserable hombre humano. ¿Cuál es el lado positivo?, quiso saber James, con el labio tembloroso intentando contener las lágrimas. Meowth simplemente encogió sus peludos hombros. Al menos tú eras el de arriba de los de abajo.
señaló el Pokémon parlante al criminal humano. Esa fue una respuesta suficientemente buena para James. En un gesto que sorprendió por completo tanto al Pokémon gato rasguño como a Jessie, las lágrimas de James se secaron al instante, reemplazadas por una enorme sonrisa que iluminó todo el rostro del hombre. Y antes de que Meowth pudiera siquiera protestar, James lo abrazó y lo acurrucó, rozando la mejilla del Pokémon con la suya. «Eres lo máximo, Meowth», exclamó el hombre de pelo azul con deleite, mientras Meowth miraba con incredulidad a Jessie, quien intentaba no reírse de su expresión y no tenía mucha suerte. «¡Qué Pokémon tan amable! ¡Ay! Este tipo está peor de lo que pensaba», murmuró Meowth a Jessie por encima del arrullo de James. «Me gustaba más cuando era desagradable». Jessie resopló de nuevo, completamente divertida por toda la situación, antes de que una expresión más pensativa apareciera en su hermoso rostro cuando un pensamiento repentinamente le vino a la mente. «¿Sabes?», dijo lentamente la criminal de cabello magenta, frotándose la barbilla pensativa, «esto representa una oportunidad bastante interesante». Al oír ese comentario, James dejó de acariciar a Meowth y se volvió hacia su amigo con aire de curiosidad. «¿De verdad?», preguntó James, arqueando las cejas al ver la expresión divertida en el rostro de Jessie. «¿Para qué?». La respuesta que Jessie le dio fue bastante corta y sencilla. Tan corta, de hecho, que solo constaba de una palabra. Venganza. Tras ser escoltados por Joe a Pokémon Tech, el cuarteto de entrenadores itinerantes y la tímida estudiante con la que se habían hecho amigos fueron abordados casi de inmediato, esta vez por una mujer de aspecto particularmente severo que ejercía de recepcionista de la escuela. Sin ninguna cortesía ni preámbulo, la mujer de rostro severo prácticamente exigió saber quiénes eran Nolan y sus amigos, y qué hacían allí. Quedaron tan desconcertados por la actitud hostil, mal disimulada, de la mujer que ninguno de ellos pudo responder de inmediato. Joe intervino rápidamente, explicando que lo habían ayudado en el bosque, tuvo cuidado de no mencionar que lo habían protegido de los matones de esta misma academia, y que, como agradecimiento, se había ofrecido a mostrarles exactamente qué implicaba ser estudiante en Pokémon Tech. La mujer resopló, con los ojos entrecerrados con desdén tras las gafas. No podría haber dejado más claro que ya desaprobaba a Nolan y sus amigos, y la chica de cabello dorado sospechaba que él sabía por qué. Fue porque sabía que ninguno de ellos tendría suficiente dinero para inscribirse aquí. Nolan apenas logró mantener la boca cerrada, pues no quería arriesgarse a que los echaran a todos por perder los estribos y destrozar a la grosera mujer. Por mucho que la pretenciosa se lo mereciera. Así que, en cambio, el chico de cabello dorado intentó mantener un rostro lo más neutral posible, mientras Joe intentaba convencer a la recepcionista para que les permitiera entrar. Tardaron muchísimo, y la mujer seguía mostrándose reticente, pero incapaz de encontrar una razón suficiente para echarlos. Finalmente se hizo a un lado y les permitió el acceso al edificio principal de la escuela. Contentos de alejarse de ella, los cuatro amigos fueron rápidamente acompañados por Joe, antes de que la desagradable mujer tuviera la oportunidad de cambiar de opinión. Evidentemente, Joe tenía algo que deseaba que vieran, pues sin detenerse a examinar ninguna de las aulas de la planta baja, el tímido estudiante condujo a sus nuevos amigos hacia un ascensor. Una vez que ellos, junto con sus Pokémon, estuvieron a salvo dentro del ascensor, Joe pulsó un botón y el grupo se puso en marcha. En cuestión de segundos, llegaron a su aparente destino, y las puertas del ascensor se abrieron lentamente. Y Nolan quedó inmediatamente impresionado. El aula, si es que esa era la palabra adecuada, pues tenía el tamaño de un auditorio, era un centro informático de vanguardia. Filas y filas de enormes ordenadores llenaban la sala, cada una más potente y tecnológicamente avanzada que cualquier otra máquina que Nolan hubiera visto antes. Debía de haber al menos 1 millón de $, en equipo solo en estas instalaciones. El chico de cabello dorado apenas podía creer que esta fuera la primera sala de tecnología Pokémon que él y sus amigos habían visto. Y por muy descortés que fuera preguntar, Nolan no pudo evitar preguntarse si la escuela tendría otros productos tan caros como este. De ser así, la financiación que este lugar debía de recibir de la Liga Pokémon debía de ser casi incomprensible. Era, si Nolan tuviera que resumirlo en una sola palabra, asombroso. Vaya, suspiró el chico de cabello dorado, mirando con asombro el impresionante conjunto de computadoras, es casi como un laboratorio de investigación, pero más grande. Mucho más grande, y con más computadoras dentro.
Pokémon Tech tiene una de las mejores instalaciones de ti en toda la región de Kanto. Joe hinchó el pecho con orgullo, sin poder evitar presumir un poco. Este es solo uno de los muchos recursos que la escuela ofrece a sus estudiantes, para ayudarlos en sus estudios y convertirse en los mejores y más fuertes entrenadores Pokémon que puedan ser. Si no estuviera tan fascinado por toda la maquinaria que lo rodeaba, Nolan podría haberse reído de lo mucho que su nuevo amigo sonaba como un vendedor dando su discurso. Sí, todo es impresionante. Misty agitó la mano con impaciencia, ansiosa por volver al tema principal de su llegada a la escuela. Pero lo que quiero saber es dónde está esa brujita que dirige la pandilla de acosadores. Tengo algunas palabras para ella, después de todo. Joe tragó saliva nerviosamente mientras miraba a Misty, que obviamente todavía estaba furiosa. No estoy seguro de si eso es algo que realmente quieras hacer, Misty, trató de advertirle el tímido chico, estremeciéndose bajo la mirada aguda que ella le dirigió de inmediato. Nunca es una buena idea ponerse del lado malo de Giselle, créeme. ¿Giselle? Brock fue quien hizo la pregunta obvia. Esa es la chica de la foto que les enseñé, explicó Joe, mirando ansiosamente a su alrededor para asegurarse de que no los estuvieran escuchando. Una vez convencido de que estaban solos, el chico continuó. Es la estudiante más popular aquí en Pokémon Tech, y por eso se sale con la suya intimidando a algunos de los otros niños. También es la mejor de la clase de principiantes en la que estoy. Esta sala es su lugar favorito para estudiar. Una vez más, Joe recorrió con la mirada la habitación con preocupación. Lo último que necesitaba era que Giselle lo oyera prácticamente hablar mal de ella y hacerle la vida imposible por ello. Nolan y Misty también buscaban a la chica, pero por una razón muy distinta. Querían reprenderla. Lamentablemente, la abusadora no estaba allí para recibir sus duras palabras, lo cual fue una lástima. Giselle siempre practica aquí sola, continuó explicando el tímido estudiante, una vez convencido de que el tema de conversación no estaba a su alcance. Aunque la ganes en una pelea, no le importará. En Pokémon Tech, tu habilidad como entrenador Pokémon cuenta más que ganar cualquier batalla. Una sonrisa burlona se dibujó en el rostro de Nolan. Bueno, me alegra saber que tiene la piel dura ante las derrotas, sonrió el chico de cabello dorado con suficiencia. Porque pienso enseñarle por qué está mal intimidar a la gente, derribándola un par de escalones en una batalla. Y considerando que tengo 2 medallas en mi haber, creo que podré lograrlo sin problemas. En lugar de impresionarse o conmoverse por las apasionadas palabras del chico de cabello dorado, Joe simplemente lo miró con dudas. Pero Giselle es la mejor principiante aquí en la Universidad Tecnológica, explicó el tímido estudiante, y al notar que Nolan no se inmutó en absoluto, añadió rápidamente. Eso es mejor que tener 3 insignias. Aunque soy el último de mi clase, sigo siendo más poderoso que alguien con 2. Esta vez, Nolan no pudo evitarlo. Echó la cabeza hacia atrás y se rió. Esa es buena. Logró decir el chico de cabello dorado, sin aliento por la risa. Sin ofender, Joe, pero no te veías tan poderoso cuando Ash y yo tuvimos que intervenir para defenderte, mientras tú estabas arrodillado en el suelo a los pies de esos matones como un cobarde llorón. Joe se sonrojó hasta ponerse colorado como un tomate ante ese comentario particularmente directo. El estudiante buscó algo, cualquier réplica, pero no encontró nada. En el fondo, sabía que Nolan tenía razón. Debía de tener un aspecto patético. Sería difícil tomarlo en serio después de ver semejante espectáculo. Nolan pareció compadecerse de él y le dedicó una pequeña sonrisa compasiva, pero eso, de alguna manera, lo hizo sentir aún peor. ¿De verdad crees que lo que hace esta chica Giselle te ayuda con tu educación? Le desafió el chico de cabello dorado. Esta vez, Joe sintió una oleada de indignación recorrerlo y se enderezó un poco mientras respondía. Sí que ayuda. Insistió el joven estudiante. Claro, los métodos eran extremadamente abusivos, a veces casi, pero aún estaba aprendiendo de ellos. He aprendido muchísimo de esos otros, por muy idiotas que sean. La sonrisa de Nolan se amplió, casi como si esa hubiera sido la respuesta que esperaba. Entonces, ¿por qué no lo pruebas? Sugirió el chico de cabello dorado con una ceja levantada. Joe lo miró con cierta escepticismo. ¿Cómo? Preguntó con cuidado. Enfréntate a mí, fue la simple respuesta de Nolan. Ante la expresión de incredulidad de Joe, el chico de cabello dorado simplemente sonrió y se encogió de hombros. Demuéstrame que estar encerrado en un aula con un grupo de abusadores te ayuda a ser mejor entrenador que estar en un viaje de verdad. Si ganas, me retiraré y dejaré las cosas como están.
Pero si gano, me llevas con Giselle para que pueda cuestionar su forma de dirigir las cosas. ¿Trato hecho? Joe simplemente lo miró fijamente, aturdido por el trato que Nolan estaba tratando de hacer con él. ¿Por qué te importa tanto? Preguntó finalmente el tímido estudiante, sin asentir a nada. O sea, ni siquiera eres estudiante aquí, así que literalmente no te afecta en absoluto. Entonces, ¿por qué te importa si hay acoso escolar aquí o no? Nolan se tomó un momento para considerar cuidadosamente su respuesta. Porque ya me he topado con acosadores, dijo finalmente el chico de cabello dorado en voz baja, casi con un tono de dolor, aunque lo disimulaba con esmero. Y porque por mucho que intentes convencerte de que todo va a mejorar, en el fondo sabes que nunca lo hará. No mientras a esa gente se le permita salirse con la suya. La única manera de acabar con el acoso es plantarles cara, y si puedo hacer algo para ayudar a otros, quiero hacerlo. Por eso me importa tanto. Al final de su pequeño discurso, los otros 4 estaban mirando a Nolan. Misty y Brock parecieron sorprendidos por las palabras del chico, pero Ash sabía que no era así. Conocía mejor a Nolan. Conocía la historia del chico de cabello dorado, así como la verdadera razón por la que odiaba tanto a Garyoak. Iba más allá de una simple rivalidad en el entrenamiento Pokémon. Mucho más allá, pero el muchacho de cabello negro se apresuró a alejar esos pensamientos. No le correspondía divulgar la historia de Nolan. Le guardaría los secretos de su cuñado. Pero Nolan hablaba con el corazón, y esa era razón suficiente para que Ash y los demás lo apoyaran plenamente en su esfuerzo por cambiar la forma en que se manejaban las cosas por allí. Nolan intentaba evitar que otros sufrieran a manos de los abusadores, porque así era él. Y, en serio, ¿quién podría discutirle eso? Joe simplemente miró al chico de cabello dorado con los ojos muy abiertos. El tímido estudiante no pudo evitar admirar el espíritu del otro chico. Aunque dudaba que erradicar el acoso escolar en Pokémon Tech fuera tan fácil como Nolan creía, Joe no podía culparlo por al menos intentarlo. Como mínimo, era muy valiente. Más valiente de lo que probablemente sería el propio Joe. Y fue gracias a la fortaleza de carácter de Nolan que el estudiante de Pokémon Tech encontró una secuencia particular de palabras que salían de su boca, incluso antes de haberlas pensado conscientemente. Está bien, Nolan, el chico bastante tímido sonrió y asintió con la cabeza, aceptando las razones del entrenador viajero y tomándolas al pie de la letra, acepto tu desafío. Nolan le sonrió radiante. ¡Genial! El rostro del chico rubio se iluminó con una amplia sonrisa, ansioso no solo por intentar ganar para desafiar el orden establecido, sino también por demostrarle su talento como entrenador al chico que creía que le iba mejor por estar en un aula. ¿Dónde deberíamos jugar? Al fin y al cabo, no quería perder tiempo en empezar. Pokémon Tech cuenta con varias instalaciones dedicadas exclusivamente al combate, especialmente para la crianza de Pokémon, explicó Joe mientras guiaba a sus nuevos amigos de vuelta al ascensor del que acababan de salir. Tenemos todo tipo de campos de batalla, desde el estándar hasta todo tipo de entornos. Podemos luchar en uno de los estándar. Nolan sonrió y asintió, mostrando comprensión y acuerdo. Con una cálida sonrisa, Joe pulsó uno de los botones del panel de control del ascensor. Un momento después, ya se habían ido. No habían pasado ni 5 minutos cuando Nolan estaba ocupando su lugar en el campo de batalla. El chico de cabello dorado tuvo que admitir que le sorprendió bastante lo básica que era la habitación a la que Joe los había guiado. Considerando lo impresionante, casi abrumadoramente a veces, que había sido el resto del instituto hasta entonces, Nolan esperaba algo un poco más grandioso. Sin embargo, pudo deducir rápidamente las razones tras la decisión de hacer esta habitación en particular más discreta que el resto de la escuela. Debía de ser caro si la junta escolar tenía que seguir reemplazando cosas bonitas que probablemente se dañarían cerca de una batalla Pokémon. Y aunque probablemente fueran unos snobs muy ricos, eso no significaba que fueran estúpidos. Por lo tanto, la habitación era muy sencilla, con azulejos blancos impecables cubriendo el suelo y una elegante capa de pintura del mismo color en las paredes. Era casi clínica por naturaleza, y a pesar de su diseño simple, también se mantenía en perfectas condiciones. Además, el contorno de un campo de batalla estaba marcado con distintivos marcadores negros en el suelo, sin duda para contrastar con la deslumbrante superficie blanca. Aparte de eso, no había mucho que ver en esta habitación, pero no importaba. Después de todo, Nolan no estaba allí para observar el instituto. Estaba aquí para ganar una batalla Pokémon. Nolan tuvo que admitir que estaba bastante emocionado ante la perspectiva de enfrentarse a un estudiante del Instituto Técnico Pokémon.
Sabía que esta vez no se trataba de su desarrollo personal como entrenador, sino más bien de, con suerte, cambiar el funcionamiento del alumnado. Aún así, enfrentarse a alguien que había aprendido sobre Pokémon en este tipo de entorno sería muy diferente a cualquier otro entrenador al que se hubiera enfrentado en su trayectoria. Sin duda, sería una experiencia inolvidable. Sin embargo, el chico de cabello dorado rápidamente apartó esos pensamientos de su mente mientras Joe se posicionaba en el campo de batalla frente a él. Después de todo, solo servirían para distraerlo. Última oportunidad para retirarte, Nolan. Gritó el tímido estudiante a su oponente con una inusual muestra de audacia, una de la que Nolan no lo habría creído capaz. No hay forma de que puedas ganar contra alguien como yo. Nolan no pudo evitar sonreír ante el tono ligeramente burlón del otro chico. Quizás Joe tenía más confianza de la que inicialmente le había atribuido. Aún así, nunca había sido de los que se echaban atrás ante un desafío, y eso no iba a cambiar ahora. Es una oferta muy amable, Joe, pero no, gracias, replicó el chico de cabello dorado, con un tono juguetón y sarcástico, pero sus gélidos ojos azules ardían con una feroz determinación. Estoy feliz de correr el riesgo, así que ¿con qué reglas quieres luchar? Joe no pudo evitar sacudir la cabeza. Bueno, no digas que no te advertí. El tímido estudiante se encogió de hombros al darse cuenta de que Nolan hablaba en serio, y que no había forma de que el rubio entrenador viajero se echara atrás. En cuanto a las reglas, una batalla 1 a 1, de todo o nada, es buena para mí si lo es para ti. Perfecto, asintió el chico de cabello dorado en señal de acuerdo. Supongo que si eso está decidido, entonces ambos deberíamos llamar a nuestros Pokémon. Joe no vio sentido en andarse con rodeos y rápidamente fue al grano. Como retador, puedes ir primero. Nolan vio la oferta por lo que realmente era. Joe solo quería que Nolan revelara primero su Pokémon elegido para determinar cuál de los suyos sería el más adecuado para combatirlo. Después de todo, era una táctica bastante común entre muchos entrenadores. Joe claramente lo estaba poniendo a prueba, de eso no había duda. Aún así, dispuesto a aceptar el reto, Nolan aceptó con gusto la oferta del otro chico y buscó su cinturón. Tras un momento de deliberación, tomó su decisión y arrancó una de las pokebolas que colgaban allí. De acuerdo, Iris. Exclamó Nolan mientras lanzaba al aire la esfera roja y blanca que contenía a su amigo Pokémon tipo bicho. Te elijo a ti. En un destello carmesí que proyectó un inquietante resplandor rojo por toda la sala, la cápsula se abrió de golpe. En una bola de luz, Iris se materializó en el campo de batalla, en el suelo, frente a Nolan. La pequeña Venonat miró a su alrededor con un brillo curioso en sus grandes ojos escarlata. Veno. Nat. Le dijo el Pokémon insecto a su entrenadora a modo de saludo. Nolan simplemente le devolvió la sonrisa. Al otro lado de la habitación, en su propio lado del campo de batalla, los ojos de Joe se iluminaron al reconocer al Pokémon que Nolan había elegido como su combatiente. Una gran sonrisa se dibujó en el rostro del estudiante, habitualmente tímido. Ya sabía exactamente qué Pokémon suyo sería perfecto para esta batalla. ¡Guau! Un Venonat. Buena elección. El joven estudiante del traje elegante decidió felicitar a sus oponentes, antes de añadir: qué lástima que, siendo un Pokémon de tipo bicho, no tenga ninguna oportunidad contra mi tipo volador. Bien, Spearow. Vamos. Y con un gran movimiento, Joe sacó al instante una Pokébola del bolsillo de sus pantalones, antes de lanzarla al aire con un movimiento rápido y fluido. Al otro lado del campo, frente al joven estudiante, Nolan siguió el arco de la Pokébola con sus gélidos ojos azules, pero cuando la cápsula roja y blanca se abrió de golpe para revelar la criatura que contenía, esos mismos ojos brillaron de inmediato con lo que solo podría describirse como miedo absoluto. Spearow. Gritó amenazante el Pokémon de Joe. Nolan necesitó de todo su autocontrol para no dar un paso atrás presa del pánico. El chico de cabello dorado no pudo evitar que sus rasgos se distorsionaran en una expresión de intensa alarma, por mucho que lograra disimularlo. Sin embargo, Nolan no pudo evitarlo. Porque lo que Joe probablemente no se dio cuenta, ni ninguno de sus amigos, era que esta batalla se había vuelto infinitamente más complicada. El Pokémon al que se enfrentaba, era un Spearow. Nolan no era el tipo de persona ni entrenador Pokémon que permitiera que una mala experiencia con una especie influyera en su visión de ella, pero cuando se trataba de Spearow, la cosa cambiaba por completo. Por muy injusto que el chico de cabello dorado supiera que era juzgar un libro por su portada, Nolan no podía evitar sentirse tenso y nervioso al enfrentarse a este Pokémon de tipo volador.
De hecho, había tenido bastante suerte en su viaje hasta el momento, ya que ninguno de los entrenadores contra los que se había enfrentado había usado un Spearow contra él y su equipo. Nolan ni siquiera había visto a ninguno de la especie desde aquel primer día, y habría estado encantado de que siguiera siendo así. Los sucesos ocurridos en el bosque paleta el primer día de su viaje aún pesaban mucho en la mente de Nolan, y aunque ciertamente no le tenía miedo a Spearow hasta el punto de querer salir corriendo gritando, debido a esa terrible experiencia, lo más probable es que siempre se mostrara cauteloso a su alrededor. Era muy improbable que alguna vez pudiera tener uno en su propio equipo, y eso era decirlo suavemente. Huelga decir que esto se había convertido en un desafío aún mayor de lo que ya era. Un reto, pero no imposible. Porque la pura y simple verdad era que Nolan no iba a permitir que ningún nerviosismo le impidiera ganar este combate. Si quería convertirse en el mejor maestro Pokémon del mundo, necesitaba superar cualquier ansiedad y no permitir que nada se interpusiera en su camino. También incluía las desventajas de tipo, porque aunque sabía que Iris podría tener dificultades en esta batalla, no perdía la esperanza. Su Pokémon de tipo bicho era mucho más fuerte de lo que parecía, y Nolan sabía por experiencia que podía con todo. Solo necesitaba tener fe. Así que, dejando de lado cualquier reparo que le incomodara volver a ver un Spearow después de tanto tiempo, y recordándose a sí mismo que esta situación no era la misma, Nolan intentó recomponerse. El chico de cabello dorado se recordaba constantemente que esta vez solo había un Pokémon de tipo volador, y que esta era una batalla controlada, en la que podía ser devuelto inmediatamente a su Pokébola si algo salía mal. Fue suficiente tranquilidad para que Nolan pudiera concentrarse. Y menos mal, porque frente a él, Joe estaba listo para comenzar la batalla. Ya que estás en una desventaja tan obvia, Nolan, te dejaré tener el primer movimiento, ofreció Joe caballerosamente, y cuando Nolan arqueó una ceja sorprendido, el joven estudiante explicó. Te sugiero que lo hagas valer, porque tu Venonat probablemente no consiga muchos más después de eso. Al oír ese comentario, el chico de cabello dorado no pudo evitar soltar una pequeña burla. Su oponente rebosaba confianza, y esa sería su perdición. Nolan se encargaría de ello. Creo que serás tú quien se arrepienta, Joe. La sonrisa de Nolan se tornó más bien petulante, mientras se giraba rápidamente hacia la criatura morada y esponjosa que era su propio combatiente y gritaba su primera orden. Bien, Iris. Comencemos como queremos. Usa tu ataque de rayo psico. Y así, sin más, comenzó la batalla. No. Con un estridente grito de guerra, Iris cargó de inmediato para enfrentarse con valentía a su oponente, a pesar de la enorme desventaja de tipo que ya tenía. Todos los presentes observaron con entusiasmo cómo los grandes ojos rojos del Pokémon insecto comenzaban a brillar con todos los colores del arco iris. Segundos después, Iris desató el poderoso ataque de tipo psíquico contra su enemigo. Joe no podría haber parecido más tranquilo incluso cuando estaba acostado en una tumbona en la playa. Esquiva ese Spearow, ordenó el joven del traje con un tono de voz sorprendentemente despreocupado. Por un breve instante, Nolan se sintió ligeramente molesto porque Joe no parecía tomarlos en serio a él ni a Iris. Sin embargo, solo cuando el Pokémon rival se movió, el chico de cabello dorado comprendió por qué el otro estaba tan tranquilo. Spearow, por decirlo suavemente, era rápido. Con un solo movimiento de sus pequeñas pero poderosas alas, el Pokémon marrón de tipo volador despegó, elevándose hasta donde el techo de la habitación le permitía. Se movió tan rápido que el ataque psicorrayo de Iris no tuvo oportunidad de alcanzarlo a tiempo. Así, el rayo de energía psíquica pasó inofensivo junto a su objetivo, antes de extinguirse rápidamente. Lanza. Graznó la pequeña criatura emplumada, lo que solo pudo haber sido una burla, a juzgar por la expresión de enojo de Iris. Nolan apretó la mandíbula consternado. Ese Spearow es rápido, murmuró para sí mismo el chico de cabello dorado. Una mueca de ansiedad se dibujaba en el rostro de Nolan ante esta última revelación. Esto podría suponer un serio problema para las posibilidades de victoria de Iris. Después de todo, ¿cómo se suponía que ganaría con desventaja de tipo y, al mismo tiempo, con desventaja de velocidad? Buena esquiva, Spearow. Elogió Joe a su Pokémon, sacando a Nolan de sus pensamientos y devolviéndolo al presente. Ahora contraataca con tu ataque rápido. Nolan hizo una mueca. Habiendo visto el ataque rápido en acción de un Pokémon de tamaño y estatura similares, como Welkin, sabía que Iris probablemente no esquivaría ese ataque. Menos de 10 segundos después se demostró que tenía razón. Veno. Chilló Iris de dolor cuando Spearow la embistió, derribándola y lanzándola por los aires.
Aterrizó hecha un ovillo en el suelo, a pocos metros de donde había empezado. Iris. ¿Estás bien? Exclamó Nolan con un tono preocupado. Nat, Venonat, Iris logró gruñirle una respuesta a su entrenador. Se puso de pie lentamente, mirando con el ceño fruncido al Spearow de Joe, que volaba en círculos sobre ella con una expresión de suficiencia. Muy bien. Exclamó el chico de cabello dorado, complacido de que el Pokémon insecto aún estuviera dispuesto a luchar. Ahora démosle a Spearow una muestra de un ataque que no podrá esquivar. Usa chillido. Iris sonrió y no perdió tiempo en seguir las instrucciones de su entrenador. No. Nolan, Joe y todos los demás humanos en la habitación, además de Meador y Pikachu, tuvieron que taparse los oídos al instante por miedo a que les reventara el tímpano. Iris, a la orden de su amado humano, abrió la boca y desató un estruendo sobrenatural, tan intenso que los cristales de las ventanas vibraban en sus marcos. El efecto también se amplificó al reverberar en las frías baldosas del suelo. Pero, por suerte para el entrenador de cabello dorado y su Pokémon de tipo bicho, el esfuerzo no fue en vano. Spearow. El Spearow de Joe emitió un agonizante gemido de dolor cuando el ataque sónico de Iris le impactó los oídos y prácticamente resonó en su cerebro. Incapaz de soportarlo mucho tiempo, el pequeño Pokémon de tipo volador se vio obligado a aterrizar y cubrirse la cabeza con las alas para intentar bloquear el horrible ruido. Gran trabajo, Iris. Nolan tuvo que gritar para hacerse oír por encima de la espantosa cacofonía, tapándose los oídos con los dedos. Rápido. Mientras Spearow está distraído. Acércate y usa polvo venenoso. Por un instante, Nolan dudó de si el Pokémon insecto había escuchado su última instrucción. El eco de los chillidos dificultaba oír algo más. Por suerte, el Pokémon morado y esponjoso sí escuchó la orden de su mano y no dudó en obedecerla. Corriendo tan rápido como sus pies regordetes le permitieron, Iris cruzó el campo de batalla a toda prisa hasta el lugar donde Spearow había aterrizado, y aún se agarraba la cabeza con dolor. Cuando los Pokémon de tipo volador se dieron cuenta de que la cacofonía había terminado, ya era demasiado tarde. Ven, no. Iris trinó mientras agitaba todo su cuerpo, erizándose su largo pelaje morado, mientras esparcía hermosas esporas de color violeta que brillaban bajo las brillantes luces fluorescentes de las instalaciones de batalla del instituto. Al otro lado del campo, frente a los dos Pokémon y a Nolan, Joe solo podía mirar con una expresión de horror absoluto en su rostro. ¡No! Spearow. Gritó el tímido estudiante, presa del pánico, pero en el fondo ya sabía que era demasiado tarde. No inhales eso. Demasiado tarde. Spearow, tras abrir los ojos, que había cerrado con fuerza por el dolor mientras sufría el chillido de Iris, se dio cuenta demasiado tarde de lo cerca que se había acercado su oponente en su momento de distracción. Y debido a la extrema proximidad, el Pokémon de tipo volador simplemente no tuvo forma de esquivar a tiempo. Como resultado, tragó al instante enormes cantidades del polvo púrpura tóxico que Iris acababa de envolverlo. El efecto fue instantáneo. Spearow. Rema. Spearow. Chilló la criatura emplumada con asco, completamente asqueada por el sabor de las esporas que acababa de ingerir. Pero, francamente, el asqueroso sabor en su lengua era el menor de sus problemas. Casi de inmediato, una franja morada oscura apareció en el rostro de Spearow, justo debajo de sus ojos calculadores y agudos. Todos los entrenadores en la sala sabían lo que significaba. Significaba que el Pokémon de tipo volador acababa de ser envenenado con éxito. Ahora fue el turno de Nolan de lucir engreído. ¡No! Spearow. Joe no podía creer lo que estaba presenciando. A pesar de que desafiaba toda lógica y pronóstico, Nolan estaba logrando darle la vuelta a la situación y ayudando a su Pokémon en desventaja a adelantarse al de Joe. Spearow. Ese veneno prácticamente te ha puesto contrarreloj, así que tendremos que acabar con esto rápido si queremos ganar. Así que ataca a Venonat con tu ataque furia. Enfadado por la forma en que Iris había logrado tomar la delantera, Spearow estaba muy contento de seguir adelante con la orden. Lanza. Aprovechando una vez más su impresionante velocidad, el enfurecido Pokémon de tipo volador se lanzó por el campo de batalla hacia su enemigo, con sus garras letales extendidas y deseoso de vengarse del dolor que Iris acababa de infligirle. El dolor que aún sentía mientras el veneno corría por sus venas, Nolan abrió la boca, con la intención de ordenarle a Iris que esquivara el ataque si podía, pero lamentablemente, no tuvo oportunidad de pronunciar ni una sola sílaba antes de que Spearow se abalanzara sobre su querido Pokémon de tipo bicho. Ante los horrorizados ojos azules del chico, Spearow comenzó a desgarrar a la pobre Iris con su corto pero fuerte pico y sus poderosas garras.
Veno. Gritó de dolor el Pokémon insecto, intentando con todas sus fuerzas bloquear la avalancha de frenéticos ataques, pero lamentablemente sin mucho éxito. ¿Sí? Gritó Joe con alegría desde su posición frente a Nolan en el campo de batalla. Su expresión revelaba que creía tener la partida bajo control. Así se hace, Spearow. Ya casi lo tienes. Pero Nolan no estaba dispuesto a rendirse tan fácilmente. No tan rápido. Replicó el chico de cabello dorado, antes de volver rápidamente su atención a Iris, quien seguía intentando en vano protegerse del frenesí de ataques precisos que Spearow seguía lanzando sobre ella. Iris, rápido. Usa drenaje de vida en Spearow y recupera algo de energía. A estas alturas, Iris parecía estar completamente golpeada, pero no estaba dispuesta a dar marcha atrás mientras todavía tuviera aliento en su cuerpo, así que rápidamente cumplió con la última orden que había recibido. Veno. Gritó el Pokémon morado y esponjoso mientras, con un esfuerzo considerable, Iris lograba crear un pequeño orbe de energía blanca pura, justo entre las dos antenas de su cabeza. Spearow parpadeó, obviamente sorprendido por el repentino destello de luz, pero tardó demasiado en reaccionar ante lo que Iris estaba a punto de hacer. Venonat. Con otro grito fuerte para demostrar que hablaba en serio, Iris transformó el orbe de luz en una forma más larga y estrecha. Y una vez que la luz adquirió la forma de una aguja completamente formada, el Pokémon de tipo bicho la apuntó rápidamente hacia su oponente. Una vez más, el efecto fue prácticamente inmediato. Lanza. Otro graznido de dolor inimaginable surgió del pico del Pokémon de tipo volador cuando Iris lo clavó directamente en el pecho con la aguja ligera. Pero eso fue solo el comienzo del ataque drenador de energía. De forma muy similar al ataque drenaje de semilla de Meadow, el drenaje de vida de Iris seguía un concepto similar. Nolan observó con una leve sonrisa cómo Spearow pronto comenzó a brillar con una luz grisácea y enfermiza, absorbiendo rápidamente su energía antes de atravesar la aguja y regresar a Iris. La energía reponía rápidamente sus reservas y curaba parte del daño recibido por el ataque furia. En un abrir y cerrar de ojos, el esponjoso Pokémon morado se sentía de nuevo en forma. Veno. Chilló Iris alegremente cuando el ataque de sanguijuela finalmente terminó. Oh, Spearow. Joe estaba horrorizado, una sensación que se acentuó cuando su Pokémon volvió a brillar de repente, esta vez con una luz púrpura siniestra. El estudiante de tecnología Pokémon hizo una mueca al darse cuenta de que Spearow acababa de recibir más daño del ataque de polvo venenoso que había recibido antes. ¿Puedes seguir? Las palabras de pánico del niño fueron suficientes para que su Pokémon levantara la cabeza débilmente. ¡A remar! Gritó Spearow, intentando tranquilizar a su entrenador, pero era obvio para todos los presentes que no pasaría mucho tiempo hasta que el Pokémon de tipo volador ya no pudiera seguir. Bueno, si puedes seguir, entonces nos iremos a nuestra manera. Gritó Joe, sabiendo que la batalla probablemente era insalvable a estas alturas, pero no dispuesto a rendirse sin luchar. Es hora de probar tu ataque más fuerte. Spearow. Usa ala de acero. La mandíbula de Nolan se abrió de par en par por el absoluto asombro. De todos los movimientos que Joe hubiera esperado que sacara de la manga, el chico de cabello dorado probablemente no habría imaginado ala de acero ni en medio millón de años. Después de todo, era un movimiento notoriamente difícil de dominar para los Pokémon de tipo volador. Así que, a pesar de que Joe parecía estar perdiendo esta batalla en particular, el hecho de haber logrado enseñarle ese movimiento a sus Pokémon decía mucho de su habilidad como entrenador. El chico rubio observó con asombro cómo, usando sus últimas fuerzas, Spearow lograba remontar el vuelo antes de lanzarse en picado hacia donde se encontraba Iris. Al acercarse a su objetivo, sus alas comenzaron a brillar con un destello plateado, casi metálico. «Esquívalo», gritó Nolan, pero sabía que no servía de nada. Sonido metálico. Con un ruido que recordaba inquietantemente a metal chocando contra metal, Spearow se estrelló contra la pobre Iris con la fuerza de un camión de 10 toneladas a 100 por hora. La pequeña Pokémon de tipo bicho gritó con una agonía insoportable al salir despedida por el campo de batalla a una velocidad vertiginosa. Nolan solo pudo retroceder horrorizado al ver cómo su amado Pokémon se desplomaba en el suelo hecho un desastre. ¡No! Iris. Gritó el chico de cabello dorado, profundamente preocupado por el bienestar de su amiga Pokémon. ¿Estás bien? ¿Puedes levantarte, Iris? Por algún milagro, Iris pudo hacerlo. Con un esfuerzo inimaginable, la pequeña Pokémon de tipo bicho logró encontrar la fuerza interior y prácticamente se puso de pie. Nolan no pudo evitar animarla con orgullo. Ese es el espíritu, Iris.
Elogió el niño, y a pesar de lo agotada que se sentía en ese momento, Iris no pudo evitar sonreírle. Estoy tan orgullosa de ti. Una mueca de disgusto se dibujó en el rostro de Joe ante esas palabras. Oye. Aún no has ganado. Protestó el tímido estudiante de siempre, antes de volver rápidamente a su Pokémon. Spearow. Rápido. Usa tú, ¿eh? Pero Joe se había equivocado antes. Nolan e Iris habían ganado. El estudiante simplemente no se había dado cuenta hasta entonces. Justo en ese momento, y sin previo aviso, Spearow brilló repentinamente con otro destello de luz violeta. La única diferencia era que esta vez, el Pokémon de tipo volador con plumas no se recuperaría. Con un débil gemido que conmovería incluso a los corazones más duros, las últimas fuerzas de Spearow finalmente lo abandonaron, y entonces ocurrió lo inevitable. Spearow se desplomó en el suelo. No volvió a levantarse. Nolan e Iris habían ganado. Capítulo 64. La Escuela de la Vida, parte 4. En el tiempo que Joe tardó en comprender lo sucedido y asimilar la magnitud de su significado, Nolan ya había cruzado la habitación y estaba de rodillas junto a Iris, abrazando a la pequeña criatura morada. La Pokémon de tipo bicho parecía bastante orgullosa de sí misma por esta derrota, considerando la enorme desventaja con la que había empezado el partido, y disfrutaba felizmente de todos los elogios y cumplidos que su querida humana le prodigaba. Junto a la pareja estaba Meadow, tan contenta por la reciente victoria de su equipo como su compañera, y por ello también felicitaba a Iris por el buen trabajo. Fue un momento muy conmovedor y tierno. Eso fue increíble, Iris, simplemente ¡increíble! Nolan estaba prácticamente efusivo mientras abrazaba a Iris cerca de su pecho, la pequeña criatura morada correspondía felizmente el gesto, estoy tan orgulloso de ti ahora mismo. Gracias. Bueno, Nat. Chilló Iris, claramente muy feliz por todo el cariño que recibía. Bulbasaur. Intervino Meadow, orgullosa de la impresionante hazaña que su amiga y compañero Pokémon habían logrado. Sabía por experiencia propia lo difícil que podía ser superar semejantes obstáculos. Al otro lado de la sala, frente al trío que celebraba, Joe seguía allí, boquiabierto y con total asombro. Era evidente que el tímido estudiante aún luchaba por comprender lo que acababa de suceder. Con dedos temblorosos, Joe levantó una Pokébola y con agilidad devolvió a su Spearow inconsciente a la seguridad de su confinamiento. No lo entiendo, Joe negó con la cabeza confundido, tanto su tono como su expresión estaban completamente perplejos por los eventos que acababan de ocurrir. Spearow debería haber sido fuerte contra un Pokémon de tipo bicho como Venonat. Al oír la suave e incrédula queja escaparse de los labios de Joe, Nolan levantó la vista de donde estaba arrodillado acariciando a Iris, con una expresión de compasión al observar al otro chico. Si bien perder una batalla Pokémon a propósito nunca había sido una opción para él, el chico de cabello dorado tampoco había querido minar la confianza de Joe en el proceso de luchar contra él. Dios sabía que el estudiante ya era bastante tímido, pero Nolan tenía que dejar claro que había aspectos de ser un entrenador Pokémon, aspectos muy importantes, que simplemente no se podían aprender en un aula. Y si Joe quería triunfar como un buen entrenador Pokémon, eso era algo que tendría que aprender rápidamente. Sin embargo, antes de que el chico de cabello dorado pudiera expresar con palabras esos pensamientos y lecciones de vida, algo sucedió que lo interrumpió antes de que pudiera pronunciar una sola sílaba. De detrás de varias estanterías y otros muebles grandes que cubrían las instalaciones de batalla de Pokémon Tech, emergió una colección de figuras adolescentes, varias de las cuales Nolan reconoció muy bien. Una mirada muy fea cruzó sus hermosos rasgos con solo verlas. Era el mismo grupo de matones que había estado molestando a Joe ese mismo día, aquellos clave en todo el evento que había llevado a Nolan y sus amigos a hacerse amigos del tímido estudiante en primer lugar. Y a la cabeza de todos ellos, la única estudiante femenina de Pokémon Tech presente en la sala, era nada menos que la guapa chica de la fotografía que Joe les había mostrado antes. Giselle. Nolan ya sentía una intensa antipatía por la chica creciendo en su interior, y ni siquiera había intercambiado una palabra con ella. Pero si antes había dudado de lo desagradable que era esta Giselle, la expresión que ensombrecía su bonito rostro sería suficiente indicio sin necesidad de saberlo. La sonrisa petulante que adornaba sus labios prácticamente denotaba un complejo de superioridad, y la forma en que sus fríos ojos oscuros se posaban en Nolan y sus amigos dejaba perfectamente claro lo que pensaba de ellos. No eran entrenadores Pokémon. Ni siquiera eran personas. No eran más que motas de polvo en la suela de sus carísimos zapatos. Fue suficiente para hacer hervir la sangre del joven Nolan.
Antes de que el chico de cabello dorado tuviera la oportunidad de reprenderla por la forma atroz en que ella y su pandilla trataban a sus compañeros de la tecnología Pokémon, Giselle lo miró con desdén antes de desviar su atención hacia Joe. Nolan no pudo evitar notar cómo el tímido estudiante tragó saliva con dificultad y se irguió un poco. Era evidente que tenía mucho miedo de lo que Giselle fuera a decir. Eso no ayudó a mejorar la ya de por sí terrible opinión que Nolan tenía de la chica desagradable. Cierto, pero hay algo que no sabías, le dijo Giselle a Joe con un tono que casi destilaba condescendencia. El Venonat de tu oponente tenía un amplio abanico de ataques, lo que significa que claramente tiene mucha más experiencia en combate. Deberías haberlo sabido. Eres una vergüenza para toda la escuela. Joe parecía completamente destrozado por el insulto de Giselle. Nolan y Misty parecían furiosos. El chico de cabello dorado abrió la boca furioso, sin duda con una réplica ardiente en la punta de la lengua. Sin embargo, antes de que pudiera pronunciar una sola sílaba, su mejor amigo lo interrumpió rápidamente, con una expresión de amor tonto. Junto a Ash, Brock se encontraba en un estado emocional similar. Nolan levantó las manos con frustración. Es muy bonita, ¿verdad? Ash babeaba mientras admiraba la atractiva figura y los hermosos rasgos de Giselle. Sí, parece una estrella de cine, respondió Brock con entusiasmo y con el mismo tipo de expresión aturdida en su rostro. Nolan no pudo evitar burlarse, molesto, por el comportamiento de sus dos amigos. Era como si hubieran olvidado por completo que Giselle era la líder de una pandilla de matones. Menuda superficialidad. Por suerte, al menos Misty parecía tener la cabeza bien puesta. ¿Les gustan las estrellas, verdad?, murmuró la chica de cabello naranja en voz baja, entrecerrando los ojos hacia Ash y Brock con enojo. Estaré encantada de mostrarles algunas estrellas. Nolan estuvo totalmente de acuerdo con el sentimiento de la niña. ¿Sí? Si pudieran dejar de babear como dos Arcanine enamorados y guardar la lengua por un minuto, sería genial. Les espetó el chico de cabello dorado a sus amigos, quienes de repente parecían bastante avergonzados. Oscuramente satisfecho de haber logrado que los otros dos chicos volvieran a la realidad por un momento, Nolan volvió a centrarse en Giselle. Sin embargo, antes de que pudiera reprenderla por cómo trataba a sus compañeros, la chica en cuestión se adelantó. Soy la mejor estudiante de la clase inicial de la escuela preparatoria más exclusiva del mundo, Pokémon Tech, comenzó a decir Giselle de una manera que claramente se suponía que sería molesta, pero estaba fallando estrepitosamente. Es triste que otros no sean bendecidos con mi belleza, mi talento, mi actitud humilde. Nolan ni siquiera intentó evitar poner los ojos en blanco ante la ironía hipócrita de esa particular muestra de autoadulación. Me llaman Estrella, continuó Giselle con entusiasmo, adoptando una pose dramática digna del equipo Rocket. Era obvio que la chica disfrutaba de la oportunidad de hablar de sí misma y presumir, lo que solo sirvió para consolidar la profunda antipatía de Nolan hacia ella. Pero si solo soy Giselle. No hace falta decir que Nolan y Misty no quedaron impresionados en lo más mínimo. ¿En serio? La voz de Nolan sonaba fría y sarcástica a partes iguales. Bueno, yo no soy una de esas personas. Te llamaré exactamente por lo que eres, un vil matón. Giselle pareció desconcertada por el tono cortante de Nolan, pero no permitió que sus palabras la afectaran. En cambio, los delicados labios de la guapa se curvaron en una fría sonrisa burlona. Bully es una palabra terriblemente fea, ¿no crees? La atractiva estudiante sonrió con desdén, burlándose con condescendencia de Nolan, quien simplemente la fulminó con la mirada. Prefiero pensar en mi enfoque como un método extremo para ayudar a quienes me rodean a mejorar. ¿Y crees que eso justifica tener a este pobre chico tirado en el suelo mientras tus 5 compinches lo dominan? Espetó Nolan, señalando a Joe y negando con la cabeza con disgusto. Claro que sí, resopló Giselle con vehemencia, mirando a Nolan como si fuera un tonto por atreverse a discrepar con ella. Quiero seguir ayudando a mis compañeros a ser lo mejor que puedan. Para enseñarnos, respetarnos y asegurar los Pokémon del mañana. Ese fue el momento en que la mirada de Giselle se fijó en Joe, quien tragó saliva ruidosamente. Pero eres un debilucho. Le dijo la desagradable estudiante a su tímido compañero con crueldad, sintiéndose claramente fortalecida por la forma en que Joe parecía encogerse un par de centímetros ante sus ojos. Será mejor que te hagas más fuerte rápido, o antes de que te des cuenta, tus compañeros te darán la espalda para siempre. Joe bajó la cabeza avergonzado ante la avalancha de las duras palabras de Giselle. Al notarlo, Nolan se apresuró a ponerse delante de él, atrayendo la atención del abusador hacia sí mismo. Sin duda por tu amable persuasión, ¿eh?
Nolan arqueó una ceja mirando a la chica frente a él, con un claro desafío en su tono y expresión. Y harán lo que digas, por supuesto, porque la mayoría de las personas que se sienten intimidadas en el aula siempre lo hacen. La mejor manera de desviar la atención de un acosador es dejar que alguien más sea su objetivo. Al terminar de hablar, Nolan frunció el ceño con absoluto disgusto. Sin embargo, esta vez, sus palabras parecieron haber encontrado una pequeña grieta en la armadura de Giselle. No entiendo lo que insinúas, dijo la atractiva estudiante entrecerrando sus ojos oscuros con gesto amenazador, pero esta vez fue Nolan quien decidió permanecer imperturbable. El chico de cabello dorado estaba más que feliz de plantarse ante alguien como Giselle. No, apuesto a que no, dijo Nolan sin siquiera molestarse en disimular su satisfacción por molestar a Giselle. Porque a la gente como tú no le gusta que le señalen su pésimo comportamiento. Prefieres que todos se tomen en serio lo que dices. Así puedes pisotearlos con tus zapatos carísimos. Bueno, siento decepcionarte, Giselle, pero no estoy tan impresionado como parece estar todo el mundo a tu alrededor. Una mirada de asombro puro y sincero cruzó los hermosos rasgos de Giselle, claramente no acostumbrada a que le hablaran así. Con un bufido de indignación, se volvió hacia Joe, prefiriendo ignorar por completo a Nolan, ya que no le gustaba lo que oía. Si yo fuera tú, Joe, pensaría muy bien qué consejo sigues, le dijo Giselle a su tímido compañero, con un tono de amenaza claro para todos. Él solo estará aquí hoy, pero yo estaré mucho más tiempo, y puedo hacerte la vida muy incómoda. Así que si quieres que tus amigos te ayuden a seguir aquí, piénsalo bien un momento. Y sin siquiera mirar atrás a Nolan y sus amigos, Giselle echó su largo y liso cabello sobre su hombro y comenzó a alejarse. No tan rápido. Gritó Misty enfadada, entrando primero esta vez antes de que Nolan pudiera volver a discutir. La chica pelirroja bajó la voz cuando Giselle la miró. Un verdadero amigo no amenazaría a alguien solo por escuchar a otro. Ni se alejaría de alguien que necesita su ayuda. Giselle simplemente arqueó una ceja hacia Misty, claramente encontrando que sus palabras no eran más dignas de mención que las anteriores de Nolan. Puede que te veas hermosa. Continuó Misty indignada, visiblemente molesta por la actitud frívola de la otra chica y sin apreciarla en absoluto. Pero me recuerdas un viejo dicho sobre que la belleza es superficial. Si Giselle se sintió ofendida por la insinuación de que era fea por dentro, lo ocultó bien. Los celos tampoco son muy bonitos, ¿verdad? Respondió Giselle con sarcasmo, con los labios curvados en una sonrisa desagradable al ver un destello de ira en el rostro de Misty. No te tengo celos, pequeña bruja, replicó Misty sin rodeos, y Giselle pareció bastante molesta al darse cuenta de lo honesta que era la otra chica al hacer esa declaración tan atrevida. No soy tan superficial como para encontrar el valor de alguien en lo que solo puedo ver en la superficie. Veo más allá de eso, por eso nunca envidiaré a alguien tan superficial como tú, Giselle. Una vez más, Giselle simplemente se burló y le dedicó una mirada de desprecio a Misty como si fuera completamente insignificante. Puedo asegurarte, pequeña, que la belleza no es el único activo que tengo en mi arsenal. La desagradable voz de la estudiante rezumaba con descendencia mientras miraba a Misty como un Charizard miraría a un Caterpie. Quizás si te hubieras molestado en escucharme antes, me habrías oído decir que también soy muy inteligente, sin mencionar que soy una entrenadora Pokémon muy hábil. Además de ser excepcionalmente engreído, murmuró Nolan en voz baja, de modo que solo Misty lo oyó. Sus labios se curvaron con diversión, pero no respondió a su comentario. Bueno, resulta que yo también soy una entrenadora Pokémon bastante fuerte, replicó Misty con suficiencia a los comentarios de Giselle, pero cuando la estudiante no pareció convencida, la chica de cabello naranja agregó. Una vez fui una de las líderes del gimnasio Pokémon oficial en Ciudad Celeste, hasta que renuncié al título para ir de viaje. Por primera vez desde que comenzó toda esta conversación, Giselle realmente pareció interesada en lo que alguien más además de ella estaba diciendo. ¿Una líder de gimnasio de Ciudad Celeste, eh? Repitió Giselle con un brillo de complicidad en los ojos, dirigiendo a Misty una mirada intrigada en lugar de una simple superioridad. Así que eso te convierte en una experta en el uso de Pokémon de tipo agua. Lo sería, confirmó Misty con un innegable tono de orgullo en su tono. Giselle pareció pensativa por un instante, como si estuviera considerando algo. Asintió para sí misma antes de cruzar la habitación y acercarse a uno de los estantes con las pokebolas. Rápidamente seleccionó una de las esferas rojas y blancas antes de volverse hacia Misty y sus amigas con una sonrisa de suficiencia en su hermoso rostro. Entonces quizás no te importaría resolver nuestra pequeña disputa con una batalla Pokémon amistosa.
propuso Giselle mientras levantaba la pokebola desafiante. ¿Un duelo 1 contra 1 para ver quién tiene razón? Misty dudó por un segundo antes de asentir bruscamente con la cabeza. Por mí está bien, asintió la chica de pelo naranja, quitándose la mochila de la espalda y rebuscando en ella un instante. Al poco rato, la especialista en Pokémon de tipo agua sacó la mano de la tela, sosteniendo una Pokébola. Frente a Misty, los labios de Giselle se curvaron en una sonrisa petulante. Era evidente que la desagradable estudiante confiaba en sus propias habilidades. Contra tus Pokémon de tipo agua, elegiré. Giselle lanzó con elegancia la esfera roja y blanca que llevaba en la mano al aire, por encima de todas las cabezas. Todos los presentes observaron con curiosidad cómo la cápsula se arqueaba en el aire. Graveler. Vamos. En un destello de luz carmesí, una criatura enorme y corpulenta se materializó en el campo de batalla de la escuela frente a todos. La criatura tenía una forma aproximadamente esférica y un color gris terroso. Tenía lo que Nolan solo pudo describir como una cara bobalicón, pero a pesar de su expresión cómica, era claramente muy poderosa. Sus 4 enormes brazos musculosos lo demostraban. El chico de cabello dorado reconoció de inmediato al Pokémon al que Misty estaba a punto de enfrentarse, pero a su lado, Ash tenía una expresión de total confusión. ¡Guau! Exclamó asombrado el chico de cabello negro, con sus ojos rojizos fijos en la criatura que acababa de manifestarse. ¿Qué es eso? Un Graveler, respondió Brock, mirando al Pokémon de la escuela de tecnología Pokémon con aire de interés. Nolan no pudo evitar asentir con complicidad. Era lógico que Brock, el aspirante a criador de Pokémon, reconociera a esa criatura en particular al verla, sobre todo considerando la alineación de su equipo Pokémon. Nolan, por supuesto, también sabía algunas cosas sobre Graveler, pero para Ash, el chico de cabello dorado sacó su Pokédex del bolsillo trasero y la apuntó hacia la criatura redonda y gris. Graveler, el Pokémon Roca, anunció Dexy con su suave voz mecánica tras identificar con éxito a la criatura frente a ellos. La comida favorita de este Pokémon son las rocas. Graveler escala una montaña desde la base hasta la cima, comiéndose las rocas crujiendo sin parar. Al llegar a la cima, rueda de vuelta al fondo. Pero lo que es más interesante es el hecho de que Graveler también es la forma evolucionada de Geodude, explicó Nolan con orgullo a su mejor amigo mientras guardaba nuevamente su Pokédex. Ese es el Pokémon en el que Shantae se convertirá algún día cuando sea el momento de evolucionar. El mío también, añadió Brock, tocando cariñosamente la Pokébola en su cinturón que contenía su propio Geodude. Mientras Ash se maravillaba con la información que acababa de recibir, Misty, por otro lado, ignoraba por completo la conversación de sus amigas. En cambio, la atención de la chica de cabello naranja estaba fija en Giselle y el Pokémon que sería su oponente, y por mucho que lo intentara, Misty no lograba comprender la lógica detrás de la elección de Giselle. ¿Graveler? Misty negó con la cabeza, perpleja. Pero los Pokémon de tipo roca y tierra son débiles contra los de tipo agua. Al notar la evidente confusión de la otra chica, la sensación de satisfacción personal de Giselle solo se multiplicó por 10. Los Pokémon de Pokémon Tech han sido entrenados por algunos de los entrenadores más prestigiosos del mundo, se jactó Giselle con arrogancia ante Misty y el resto del pequeño cuarteto viajero. A pesar de que Graveler puede tener una desventaja natural en cuanto a tipo contra Pokémon de tipo agua, ha sido entrenado para poder derrotarlos mediante técnicas muy avanzadas. Dudo mucho que cualquier Pokémon que elijan pueda vencerlo. Una ira absoluta se reflejó en el rostro de Misty ante el descaro de la otra chica, y se burló antes de lanzar enojada su propia Pokébola al aire. Misty llama a Starmie. Anunció orgullosamente el especialista en Pokémon de tipo agua. Estrella. La voz etérea de Starmie resonó con fuerza mientras la peculiar criatura se materializaba frente a Misty en una nube de luz escarlata. Su gran núcleo de rubí brillaba con fuerza bajo las intensas luces fluorescentes del aula. ¿Un Starmie, eh? Nunca había luchado contra uno de esos antes. Giselle parecía algo impresionada, lo que probablemente era lo más cerca que había estado de hacerle un cumplido a alguien. ¿Ahora, tenemos claras las reglas? Sí. Un combate de eliminación 1 contra 1. Un entrenador pierde cuando su Pokémon es derrotado. Misty asintió brevemente para demostrar que entendía los términos. Que gane la mejor. Las palabras fueron pensadas como una simple rama de olivo, pero, como era de esperar, fueron recibidas con una burla condescendiente. Oh, confía en mí, lo haré, le dijo Giselle con una mueca de desprecio a Misty, quien gruñó indignada.
Sonriendo para sí misma, la estudiante particularmente desagradable se volvió rápidamente hacia su Pokémon elegido y reclamó el primer movimiento del encuentro con una actitud bastante arrogante. Ahora, Graveler. Usa tu ataque rodar. Y así, de inmediato, comenzó la batalla. Graveler no dio señales de haber escuchado la orden de Giselle, ni su expresión cambió en lo más mínimo. El enorme Pokémon de tipo roca y tierra simplemente se enroscó y comenzó a rodar de un lado a otro, ganando impulso y velocidad rápidamente. Entonces, con precisión experta, la enorme criatura con forma de roca giró en el sitio, aún enroscada, y atravesó el campo de batalla como una furia hacia donde se encontraba Starmie. Misty ni siquiera pestañeó. Esquiva a ese Starmie, ordenó perezosamente el especialista en Pokémon de tipo agua a su compañero Pokémon en un tono de voz que sonaba casi aburrido. Estrella. Aparentemente tan indiferente como su entrenador ante la amenaza del ataque rodaje de Graveler, la joya rojo rubí en el núcleo de Starmie comenzó a brillar con una luz blanca etérea. Entonces, para asombro de todos los presentes, Starmie empezó a flotar ante sus ojos. Y con su nueva altura, el Pokémon de tipo agua y psíquico esquivó fácilmente el poderoso ataque rodaje de Graveler, mientras flotaba perezosamente sobre el campo de batalla. Al margen, Nolan se quedó con la mandíbula abierta. ¡Guau! Susurró el chico de cabello dorado con asombro, con sus gélidos ojos azules abiertos por la sorpresa ante lo que veía. No tenía ni idea de que Starmie pudiera levitar así. Es genial. Son las habilidades psíquicas de Starmie en acción, explicó Brock al niño más joven, luciendo tan impresionado como Nolan, se mantiene en el aire usando solo el poder de su propia mente. ¡Increíble! Ash suspiró con total asombro. Misty no estaba atenta a la conversación entre sus tres amigos y compañeros de viaje, y en cambio tenía toda su atención en el partido en el que estaba participando. Miró hacia arriba, hacia donde la criatura violeta con forma de estrella flotaba en el aire sobre su cabeza. Buena esquiva, Starmie. La chica de cabello naranja felicitó a su amado compañero Pokémon, ahora usa tu ataque veloz. Starmie reaccionó a la orden de su compañero casi al instante, y mientras aún flotaba en el aire, comenzó a girar. Lentamente al principio, pero luego cada vez más rápido. Pronto se convirtió en una mancha púrpura en movimiento, pero entonces la joya en su centro se iluminó. En cuestión de segundos, se generaron cientos y cientos de diminutos pulsos de luz dorada, similares a estrellas. Estrella. Cuando ya no pudo contener la acumulación de poder, Starmie lanzó su deslumbrante arsenal de estrellas veloces contra su oponente, cada una apuntando a Graveler con precisión milimétrica. Todos miraron a Giselle, curiosos por ver cómo la supuesta mejor entrenadora de estudiantes lidiaría con este último giro de los acontecimientos. Sin embargo, para sorpresa del público, la guapa joven simplemente sonrió. Toma esa cabeza, Graveler, instruyó Giselle con calma a su combatiente elegido. Nolan palideció de horror. A su alrededor, sus amigos hicieron lo mismo. No podían creer que un entrenador supuestamente experto estuviera dispuesto a dejar que sus propios Pokémon recibieran lo que sin duda sería un golpe muy doloroso. Incluso el grupo de compinches de Giselle parecía sorprendido por la decisión de la chica en cuestión. Sin embargo, nadie tuvo oportunidad de reprender a la desagradable estudiante por su táctica despiadada, ya que todo sucedió tan rápido. Graveler. Impulsándose por todo el campo de batalla a una velocidad cada vez mayor, el gigantesco monstruo con forma de roca logró pivotar de nuevo y cambiar de dirección con sorprendente gracia y maniobrabilidad. Ahora se enfrentaba directamente al ataque veloz de Starmie, y sin dudarlo un instante, Graveler cargó hacia adelante sin ningún temor. En menos de un nanosegundo después de que la primera estrella del ataque veloz de Starmie colisionara con su corpulento cuerpo, Graveler fue envuelto inmediatamente en una poderosa explosión. El Pokémon de tipo roca y tierra se perdió de vista al quedar envuelto en una columna de humo negro como la tinta. Un tenso par de momentos transcurrieron en silencio. Todos quedaron en ascuas, preguntándose si Graveler estaría bien. Tras lo que pareció una eternidad, pero que en realidad fueron solo unos escasos segundos, la nube de humo se dispersó y se reveló el destino final del Pokémon Roca. Ni hablar. Nolan se quedó boquiabierto desde la banda, con total incredulidad. No era el único. Graveler seguía de pie. Ni un corte. Ni un moretón. Ni una abolladura. Ni siquiera un rasguño. El Pokémon Roca estaba en perfectas condiciones, como si no hubiera recibido un ataque explosivo de frente. Sinceramente, desafiaba toda creencia, así que no era de extrañar que Misty ahora luciera una expresión de horror absoluto en su rostro.
Oh, oh, susurró nerviosamente la chica de cabello naranja para sí misma. Ese Graveler es mucho más fuerte de lo que pensaba. Esto no es bueno. Al otro lado del campo de batalla, frente al especialista en Pokémon de tipo agua, el rostro de Giselle se contorsionó en una sonrisa satisfecha. Graveler es mucho más resistente de lo que pensabas, ¿eh? Le sonrió la desagradable estudiante a Misty, con un tono que rezumaba condescendencia. Pero Graveler no solo tiene una defensa increíble. También tiene un ataque impresionante. Déjame que te lo muestre. Ahora, Graveler. Usa lanzapiedras. Graveler atendió la seca orden de Giselle casi al instante. Desde su posición al margen, Nolan no pudo evitar preguntarse cómo exactamente la desagradable estudiante y su combatiente elegido iban a realizar este movimiento en particular. Lanzamiento de roca solía ser el tipo de ataque que requería que el Pokémon en cuestión estuviera en un entorno muy específico. El tipo de entorno que definitivamente no era un centro de entrenamiento interior. Por lo tanto, fue una completa sorpresa cuando los 4 brazos de Graveler comenzaron a burbujear y a hincharse casi al unísono. Al poco tiempo, todo el Pokémon Roca parecía estar hirviendo, y de cada uno de los bultos que cubrían el cuerpo de Graveler, pequeñas rocas comenzaron a aparecer y emerger de debajo de la piel de la criatura con forma de roca. Sin dudarlo ni una fracción de segundo, Graveler comenzó a lanzar las piedras recién formadas a su oponente. No hace falta decir que la mayoría del público quedó totalmente sin palabras ante el increíble espectáculo. Bueno, ¿cómo demonios lo hizo? El rostro de Ash se contorsionó con la misma confusión que sentía Nolan. El chico de cabello dorado solo pudo encogerse de hombros mirando a su mejor amigo, pero por suerte para ambos, Brock pudo darle la respuesta. Es por la dieta de Graveler. ¿Recuerdan lo que decía la Pokédex sobre cómo comen rocas? Les recordó el aspirante a criador de Pokémon a sus 2 amigos. Bueno, como las rocas son increíblemente difíciles de digerir para cualquier Pokémon, se quedan dentro del cuerpo de Graveler. Y como Graveler y su forma evolucionada, Golem, tienen una afinidad tan fuerte con la tierra, pueden manipular esas rocas y expulsarlas de sus cuerpos a voluntad. Es increíble. Exclamó Nolan, muy impresionado por la información que acababa de aprender. Sin embargo, de vuelta con Misty, comprensiblemente estaba menos impresionada que su amiga. La chica de cabello naranja observaba con ansiedad cómo Starmie se balanceaba en el aire sobre su cabeza, luchando por esquivar todos los pequeños proyectiles rocosos que le lanzaban. «Cuidado, Starmie», exclamó Misty para animar a su querido compañero, pero fue inútil. El ataque de lanzapiedras de Graveler era demasiado intenso y rápido, y era solo cuestión de tiempo antes de que ocurriera lo inevitable, chocar. Con un crujido espantoso que hizo que todos se estremecieran al sentirlo en lo más profundo de sus huesos, una de las piedras de Graveler dio en el blanco. Starmie jadeó con fuerza, claramente con un dolor intenso, al recibir el impacto en su núcleo de rubí. La extraña criatura con forma de estrella salió despedida por los aires y apenas logró recuperarse a tiempo antes de volver a aterrizar. Starmie. ¿Estás bien?, exclamó Misty, con el tono y la expresión cargados de preocupación. Mie. Starmie. Starmie sacudió todo su cuerpo en lo que solo podía interpretarse como una afirmación. El Pokémon de tipo agua y psíquico ya estaba de pie, orgulloso y hablando, obviamente listo para seguir adelante. Bien. Veamos qué tal se porta Graveler cuando estamos en nuestro elemento. Dijo la especialista en Pokémon de tipo agua con un brillo especial. Usa tu rayo burbuja. La joya en el centro de Starmie brilló una vez, antes de que la extraña criatura con forma de estrella comenzara a girar. Una espuma blanca nacarada comenzó a brotar de las puntas de cada una de las puntas de Starmie, y antes de que nadie pudiera hacer más que parpadear, el Pokémon de tipo agua y psíquico había producido una gran cantidad de burbujas de varios colores y tamaños. Las burbujas fueron propulsadas inmediatamente hacia su oponente en un chorro de agua a alta presión. Solo duró un instante, pero Nolan lo vio. Un destello de preocupación en los ojos de Giselle. El chico de cabello dorado no pudo evitar sonreír con suficiencia desde su posición al margen. Ya era hora de bajarle los humos a la desagradable estudiante. Chapoteo. Graveler. Finalmente, Misty y Starmie lograron asestar un ataque que hizo retroceder al gigante con forma de roca. Y aunque el rayo burbuja no fue suficiente para derribar a Graveler, sí lo fue para superar su impresionante capacidad defensiva, aunque solo fuera por un instante. Pero fue un comienzo, y demostró que el Pokémon Roca no era invulnerable. Eso le dio a Misty algo con lo que trabajar. Graveler.
Graveler emitió un gruñido de dolor mientras el flujo aparentemente interminable de burbujas explosivas seguía golpeándolo. Tras su combatiente elegido, Giselle empezaba a mostrarse algo preocupada, aunque, para ser justos con la desagradable estudiante, lo disimulaba muy bien tras una máscara de bravuconería. A pesar de todo lo que había dicho antes sobre la fuerza de Graveler para derrotar a Pokémon de tipo agua, Giselle sabía que Graveler no resistiría ese tipo de ataque eternamente. Por ello, puso rápidamente a funcionar el gran intelecto que la Academia Tecnológica Pokémon otorgaba a sus estudiantes e ideó una nueva estrategia en el acto. Graveler, basta de esto. Espetó la hermosa chica de cabello oscuro, y fue lo más cerca que estuvieron de verla perder la compostura. Contraataca con tu ataque de magnitud. De alguna manera, aún resistiendo el intenso rayo burbuja de Starmie, Graveler logró recuperar su altura máxima. Con un rápido y poderoso salto, la enorme criatura de piel rocosa prácticamente se lanzó al aire con la gracia y el encanto de una bala de cañón. Sacudiéndose el cuerpo y lanzando pequeñas gotas de agua por todas partes, el gigante con forma de roca se estrelló contra el suelo, emitiendo una poderosa onda expansiva de energía sísmica artificial. El efecto fue instantáneo. Fue como si todo el edificio temblara de repente a su alrededor, y Nolan, junto con todos los demás espectadores, así como Misty y Giselle, tuvieron que extender los brazos para mantener el equilibrio mientras el suelo temblaba bajo sus pies. El chico de cabello dorado se preguntó distraídamente por qué se permitía el uso de una técnica como magnitude en una escuela, precisamente, pero rápidamente razonó que con la cantidad de fondos que este lugar debe recibir anualmente solo en comisiones, sin duda podría reforzar esta sala tanto que un camión podría golpearla y el resto del edificio no sufriría los efectos. Sin embargo, Nolan rápidamente desechó ese pensamiento insignificante y volvió a concentrarse en el partido que aún se desarrollaba frente a él. Estrella. Para gran preocupación de Misty, Starmie había recibido un golpe muy fuerte al estar tan cerca del impacto inicial del poderoso ataque de Graveler. Las puntas de la extraña criatura se agitaban, la única indicación evidente de que Starmie sentía dolor. Despega de nuevo, Starmie. Aconsejó Misty con urgencia. En un momento de déjà vu, la historia se repitió, y Starmie pronto volvió a flotar sobre el campo de batalla, deslizándose perezosamente sobre todos. Se regeneraba rápidamente gracias al poder almacenado en su núcleo enjollado, pero era más que evidente que Starmie había recibido un daño considerable con ese último ataque. Sería prudente que el Pokémon de tipo agua y psíquico no volviera a recibir un golpe así. Por suerte, Misty ya estaba trabajando en ello. Buena evasión, Starmie, pero aún no hemos salido de esta, así que sigue así. Le dijo la chica de cabello naranja a su compañera, siempre dispuesta a elogiar a quien corresponde. Veamos que también aguanta Graveler tu próximo ataque. Usa hidrobomba. Mie. Starmie. De una manera que recordaba casi cómicamente a un sistema de rociadores de seguridad contra incendios, espesos torrentes de agua cristalina comenzaron a salir de los extremos de cada una de las puntas de Starmie, cayendo sobre el campo de batalla mientras la extraña criatura púrpura giraba suavemente mientras continuaba flotando en el aire. Graveler emitió un gruñido de dolor mientras el agua rociaba suavemente su piel rocosa. Graveler. Al notar la expresión de incomodidad en el rostro del Pokémon de tipo roca y tierra, Giselle se mordió el labio pensativa. De repente, una idea se le ocurrió a la desagradable estudiante, y una sonrisa petulante se dibujó en sus hermosos rasgos. Sé que duele, Graveler, pero sé que puedes con ello. El tono de Giselle era lo más cercano a la compasión por otra forma de vida que había escuchado. Protégete con tu curva de defensa. A Graveler no hizo falta que se lo dijeran dos veces. De nuevo, moviéndose mucho más rápido de lo que una criatura de su tamaño debería poder, el enorme Pokémon de tipo roca y tierra pronto se envolvió con sus 4 brazos musculosos. Un breve destello de luz pareció ondularse por la superficie del cuerpo de Graveler, indicando que sus defensas naturales acababan de aumentar significativamente. No fue suficiente para evitar que Graveler recibiera daño del ataque hidrobomba de Starmie, pero sin duda mejoró las posibilidades del combatiente elegido por Giselle de sobrevivir a esta ronda. Gravedad. Los rápidos esfuerzos de Giselle bastaron para mantener viva la batalla. Gruñendo por el esfuerzo, Graveler apenas logró mantenerse en pie ante el diluvio, con una determinación inquebrantable que le impidió avanzar. A un lado, los amigos de Misty estaban atónitos ante la inquebrantable resistencia de la criatura. ¡Guau!
exclamó Ash asombrado, con sus ojos rojizos abiertos de par en par mientras seguía observando el apasionante combate. Graveler es mucho más duro de lo que pensaba. Nolan y Brog no pudieron evitar asentir con la cabeza en acuerdo con la evaluación del chico de cabello azabache. Tengo que admitir que Giselle no mentía cuando dijo que Graveler había sido entrenado por un profesional, admitió Nolan con un dejo de amargura tanto en su tono como en su expresión. Es casi como si Graveler hubiera sido criado para ser resistente al agua, tal como Ash logró entrenar a su Sandshrew para que lo fuera. Esto definitivamente será un factor que complique a Misty en el futuro en este partido, agregó Brog con seriedad mientras observaba lo que sucedía. Tendrá que mantenerse alerta si quiere tener una oportunidad de ganar. De regreso al campo de batalla, la confianza de Giselle se había restaurado y con ella llegó su característica sonrisa de superioridad. Parece que tú y tu Starmie subestimaron la defensa de mi Graveler, Misty, se burló la desagradable estudiante de su oponente. Ciertamente es algo impresionante, ¿no? Aunque Misty odiaba admitirlo, lo era. Incluso en todas sus batallas como líder de gimnasio, Misty nunca se había topado con un oponente con una defensa tan alta. Empezaba a ponerla un poco nerviosa sobre sus posibilidades de ganar este combate, pero la chica de cabello naranja se negaba a rendirse. Tenía que haber una manera de ganar. Simplemente tenía que haberla. Probemos algo diferente, Starmie. Gritó Misty hacia donde su amado compañero flotaba en el aire. Después de todo, no eres solo un Pokémon de tipo agua, así que demostrémosle qué más puedes hacer. Usa psíquico. Sus palabras provocaron rápidamente un cambio en los métodos de Starmie. La extraña criatura morada detuvo rápidamente el ataque hidrobomba que seguía cayendo sobre ella, para alivio del Pokémon rival, y en su lugar concentró toda su energía en sí misma. Al principio, fue lento, casi imperceptible, pero pronto, el brillante rubí en el núcleo de Starmie comenzó a brillar con una luz azul pálido, una clara señal de que el poder mental del Pokémon de tipo agua y psíquico estaba aumentando. En cuestión de segundos, la luz envolvió por completo a la extraña criatura con forma de estrella, y ésta lanzó uno de los ataques más poderosos de su arsenal. Graveler. Graveler no pudo evitarlo cuando un fuerte rugido de dolor escapó de sus labios terrosos contra su voluntad. Para horror del Pokémon de tipo roca y tierra, de repente se encontró con su enorme cuerpo completamente paralizado, con todas sus voluminosas extremidades congeladas e inmovilizadas. Un tenue aura azul, igual a la que emanaba del núcleo enjollado de Starmie, envolvió el cuerpo de Graveler mientras todos observaban con asombro. Luego empezó a flotar. Graveler. El Pokémon roca dejó escapar un agudo jadeo de alarma al despegar repentinamente del suelo. Graveler no pudo hacer nada al respecto, mientras Starmie lo elevaba cada vez más alto con solo el poder de su pensamiento. En cuestión de segundos, el enorme monstruo de piedra flotaba cerca del techo, con el aspecto de un globo extraño y alienígena. Y entonces, sin previo aviso, Starmie se detuvo. Crujido. Starmie ni siquiera necesitó impulsar a su oponente hacia el suelo. La gravedad hizo todo el trabajo. Como si fuera una piedra que caía del aire, Graveler cayó al suelo y se estrelló contra él con un golpe sordo. Todos los que lo observaban no pudieron evitar una mueca de compasión al ver a Graveler agitarse, gimiendo de un dolor que debió ser agonizante. Graveler. Graveler rugió de dolor. Dios mío. Giselle se tapó la boca con la mano, y su expresión cambió por completo a una expresión de superioridad petulante por primera vez desde que el cuarteto viajero la conoció. Graveler, ¿estás bien? Veler. Por algún milagro, el coloso de piedra sí lo era. Bueno, quizá no fuera tan bueno, pero Graveler al menos pudo usar sus 4 enormes brazos para ponerse de pie. El Pokémon roca tenía un aspecto terrible. Su gruesa piel ahora estaba descolorida en algunos lugares con moretones oscuros, así que era obvio que, a pesar de su duro exterior, ese último ataque había causado un daño considerable. Al otro lado del campo de batalla, frente a Giselle y su combatiente elegido, Misty sonreía orgullosa mientras miraba a su querido compañero. Excelente trabajo, Starmie. La chica de cabello naranja sonrió encantada, contenta de finalmente haber obtenido la ventaja. Ahora terminemos esto con un último ataque de hidrobomba. Desde su lugar en el lado opuesto del campo de batalla al especialista en Pokémon de tipo agua, Giselle gruñó. Vamos a acabar con esto, claro, pero no será con un ataque de hidrobomba. Espetó la desagradable estudiante, visiblemente disgustada con el desarrollo de las cosas. Rápidamente se volvió hacia su Pokémon y le dio la que sin duda sería la última orden del encuentro. Graveler, acaba con esto ya. Usa lanzamiento sísmico.
Al margen, Nolan no pudo evitar quedarse sin aliento al escuchar la orden de Giselle. El chico de cabello dorado era un experto en las diferentes técnicas que los Pokémon podían aprender. Después de todo, su padre escribía las MT que los entrenadores usaban para ganarse la vida, sin mencionar que también era tutor de movimientos con licencia y registrado en la Liga Pokémon. Era un hombre muy talentoso en ese campo. Y Nathaniel le había enseñado mucho a su hijo sobre el tema, incluyendo que lanzamiento sísmico era un movimiento increíblemente poderoso pero peligroso. Si se ejecutaba mal, podía tener efectos desastrosos, no solo en el objetivo, sino también en quien lo usaba. Nolan se mordió el labio con nerviosismo mientras esperaba a ver qué pasaba, deseando con todas sus fuerzas que ambos Pokémon salieran ilesos de aquella situación. Tumba, Ler. Con otro fuerte gruñido de puro esfuerzo, Graveler dio un salto y se lanzó como una bala de cañón hacia el lugar donde Starmie seguía levitando, con los primeros hilillos de agua derramándose de las puntas de cada una de sus puntas moradas. Al presentir la llegada de su oponente, Starmie intentó acelerar un poco, pero esta vez Graveler fue demasiado rápido para ser evadido. De un solo golpe, el enorme monstruo de piedra logró agarrar 4 de las puntas de su oponente con sus enormes puños rocosos, arrastrando a Starmie de vuelta al suelo y sujetándolo para que el Pokémon estrellado no pudiera escapar de lo inevitable. Graveler entonces comenzó la fase final de su ataque. Starmie. Starmie empezó a agitarse frenéticamente, sin duda presintiendo lo que se avecinaba. Sin embargo, sus forcejeos no sirvieron de nada. El agarre de Graveler era simplemente demasiado fuerte, y Starmie era completamente incapaz de escapar. Graveler comenzó a girar en el lugar, lento al principio pero ganando impulso, haciendo girar a ambos combatientes como un trompo de aspecto extraño. ¡No! Starmie. Tienes que liberarte. Gritó Misty desesperada, sabiendo que su querido compañero Pokémon no era lo suficientemente fuerte como para resistir un lanzamiento sísmico y levantarse. Usa tu burbuja, demasiado tarde. Tumbreer. Con un último estallido de energía, Graveler alcanzó su velocidad máxima de rotación. Las dos criaturas enzarzadas en combate eran poco más que una mancha púrpura y gris para el público expectante, y tras lo que pareció una eternidad, pero que en realidad fueron solo unos escasos segundos, Graveler se soltó. ¡Mie! Starmie gritó mientras surcaba el aire. El Pokémon misterioso salió disparado como un cohete, con cada una de sus puntas agitándose sin control, mientras intentaba desesperadamente corregirse. Sin embargo, fue inútil. Graveler lo había lanzado con demasiada velocidad, e incluso con sus poderosos poderes mentales, Starmie simplemente no pudo activar su habilidad de levitación a tiempo. Crash. El ruido era ensordecedor, y desde su posición al margen, Nolan no pudo evitar taparse los oídos con las manos mientras Starmie se estrellaba contra la ventana sin siquiera detenerse. La fuerza que Graveler le había infligido era tan intensa. Todos, participantes del combate y espectadores, observaban, casi hipnotizados, cómo el Pokémon misterioso salía de la escuela en una lluvia letal de cristales rotos, antes de caer rodando y desaparecer de la vista. Por un instante de estupefacción, nadie se movió. Nadie habló. Nadie se atrevió siquiera a respirar mientras intentaban procesar lo que acababan de presenciar. Entonces, no. Starmie. Las palabras de horror prácticamente le desgarraron la garganta a Misty, y antes de que nadie pudiera siquiera pestañear, la chica de cabello naranja cruzó la habitación en 3 largas zancadas y ahora miraba con inquietud por la ventana destrozada. Todos se acercaron para unirse a la consternada especialista en Pokémon de tipo agua, Giselle, y sus compinches por un lado, y a los amigos de Misty por el otro. Juntos, miraron por la ventana destrozada para ver cuál había sido el destino final de Starmie. Considerándolo todo, no fue tan malo como podría haber sido. Después de todo, Pokémon Tech era una academia famosa por sus numerosas y asombrosas instalaciones, y una de ellas resultó ser una impresionante piscina. Y por pura casualidad, probablemente por puro capricho, la piscina estaba justo debajo de la ventana que Starmie había destrozado sin contemplaciones. Y, efectivamente, allí estaba Starmie, flotando en la superficie del agua, inmóvil. Sin embargo, la joya en su centro era muy reveladora. Destellaba esporádicamente de la luz a la oscuridad, y no hacía falta ser un genio para descifrar su significado. Esto significaba que Starmie se había quedado sin energía y, por lo tanto, no podía luchar. Significaba que Misty había sido derrotada, y esto marca el final de otro capítulo.